Es un placer compartir el micrófono contigo, Nadia Catán, periodista, historiadora, experta en la historia del Holocausto. Y me gustaría más adelante poder hablar de los cursos que tienes, Nadia, porque son una joya. Cursos que aprendes importantemente sobre esta historia. Es impensable el tema del antisemitismo. A ver, ¿de dónde surge? Porque la guerra que Israel le declara a Hamás, después de los ataques terroristas terribles del 7 de octubre, en donde ya no hubo, porque había códigos de ética aún dentro de los terroristas. Y por primera ocasión en el mundo los rompieron completamente. Y ahora pretenden que no se defiende Israel, cuando lo que tiene es defenderse. Paréntesis nada más. Israel recientemente dijo que ya había acabado con los altos mandos de Hamás. ¿Eso es correcto? Mira, es complejo porque líderes muy importantes de Hamás, Fer, están en otros países, ni siquiera están en la Franja de Gaza. Esa es la crueldad, que tienen a su población sufriendo todos los ataques, el sufrimiento de la guerra, y ellos están en Qatar o en Teherán. Sin embargo, sí se han logrado aniquilar a líderes importantes de Hamás y, pues tristemente, los rehenes siguen dentro de los túneles, los rehenes que se llevaron los terroristas de Hamás aquel 7 de octubre, entre los cuales hay bebés, hay niños, y es una situación todavía muy compleja para el Estado de Israel. Bien, bueno, esa es la actualización. ¿Hay algo más que actualizarnos en el tema de Israel, de lo que está sucediendo hoy 9 de enero del 2024? Bueno, simplemente la guerra continúa. Para el Estado de Israel hay mucha complejidad en el tema porque tiene a los rehenes, como te digo, en los túneles subterráneos. También empieza una complejidad económica porque arrancar de la población israelí a tantos soldados que eran reservistas y quitarlos de sus labores, de sus oficios para simplemente cumplir con una labor de soldado afecta económicamente a todo el país. Por otro lado, tenemos las condenas contra el Estado de Israel por este bombardeo sobre la Franja de Gaza, en la que, por supuesto, tristemente tenemos muchos civiles que mueren de manera inocente, y todo esto porque Hamás se confunde dentro de la población y se van a los túneles, dejando a una población pues muy vulnerable en esta guerra. Mi querido amigo Lalo César me mandó un video, oigan, impactante, ¿eh? Déjenme ver si lo puedo recuperar, de los túneles de Hamás, de cómo funcionan, de cuántas salidas tienen, de todo lo que sucede abajo de tierra. Es impresionante, Nadia. Algún día vente a platicarnos de eso. Sí, lo que pasa es que, mira, hay muchas personas que dicen que el Estado de Israel ocupa la Franja de Gaza. Para que se pueda considerar que hay una ocupación, debe de haber presencia militar en ese lugar y debe de haber un gobierno en ese lugar. Y el Estado de Israel, antes del 7-8 de octubre, no tenía ni presencia militar en Gaza, ni tampoco un gobierno. En la Franja de Gaza gobernaba Hamás. Lo que sí había de Israel sobre la franja era un bloqueo económico, pero un control más bien. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que todo lo que va a entrar en Gaza de productos tiene que ser supervisado por Israel. ¿Por qué? Porque Hamás en su carta fundacional dijo muy claramente que va a destruir al Estado de Israel. Entonces todo lo que entra en Gaza tiene que ser supervisado por Israel, y tú dirías, pues bueno, cemento no tiene por qué tener ningún problema, materiales de construcción que entren a Gaza sin ningún problema, porque pues en Gaza necesitan construir escuelas, hospitales, casas y demás. Pero Hamás incauta estos materiales y construye y gasta millones de dólares en estos túneles. No, es impresionante. Es una ciudad abajo de la ciudad. Exacto, y todo eso con fines terroristas, que es lo triste. Imaginen un queso gruyère abajo de donde están parados. ¿Ya me entendieron? Así, con esos agujeros, porque nosotros conocemos los túneles del Chapo. Me explico, y conocemos que la frontera de México con Estados Unidos es también un queso gruyère. No, estos son palabras mayores. No, estás hablando de la infraestructura de abajo de una ciudad. Es impensable. Y si le cierran una entrada, pues tienen otra salida por allá. Y si le cierran aquella salida, pues tienen otra entrada por acá.
Es un gruyere. Algún día platicaremos de eso, Nadia. ¿Has dado Sí. cursos de estos temas, por ejemplo? Sí, claro. Yo me dedico a dar 3 cursos particularmente. Uno es sobre la historia del pueblo judío y el antisemitismo. Hay mucha gente que tiene curiosidad, Fer, sobre el pueblo judío, sobre su historia, que tienen muchas preguntas, que han a veces escuchado cosas en documentales, series o en simples conversaciones y que, bueno, tienen muchas preguntas que nosotros en este curso vamos abarcando todo de manera cronológica. Y déjame decirte que justamente esta semana estamos empezando con el curso de la historia del pueblo judío y el antisemitismo, un curso que se da online, que la gente puede tomar desde la Tómenlo, comodidad. es que es una maravilla. Gracias, que la gente puede tomar desde la comodidad de sus casas, que siempre estamos con imágenes y con videos para que el aprendizaje pueda ser mucho más ameno. Una clase de historia no tiene por qué ser aburrida. En segundo lugar, doy un curso sobre la historia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial para entender cómo es que el nazismo llega al poder en 1933, para entender cómo es posible que Alemania, siendo un país tan primermundista, lleno de gente tan estudiada, se convirtió en una población tan racista, tan antisemita, dispuesta a aniquilar a minorías como los testigos de Jehová, personas de la raza negra, homosexuales, judíos. Una cosa tremenda. Vemos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cómo es que cada país fue conquistado, quiénes son los países que ayudaron a los judíos y quiénes fueron los países que los querían entregaron. exterminar y que los entregaron. Claro que los entregaron, por supuesto. Tenemos un caso tan particular, por ejemplo, de Dinamarca, que todos los daneses salvaron a los judíos de Dinamarca, los pusieron en pequeñas embarcaciones y los llevaron en la noche a cruzar un poquito de mar hasta llegar a Suecia, que era un país neutral, y así se pudieron salvar una cantidad tremenda de judíos. Eso hizo la sociedad en Dinamarca, pero en otros lugares como París empiezan a ejecutar, o como en Rumanía, empiezan a ejecutar ellos mismos un genocidio contra el pueblo judío, a pesar de que los nazis todavía no se lo habían ordenado de manera fehaciente. Entonces, ese es el segundo curso, Fer. Bueno, pues danos el teléfono para empezar con este. Es que les quiero plantear lo que pasó el 5 de diciembre. No lo van a creer. A ver, los datos, Nadia. Sí, todas las personas que quieran pedir una clase muestra, que pueden obtener de manera gratuita, simplemente lo único que tienen que hacer es entrar a nadiacatán.com. Catán se escribe con C de casa y con doble T. nadiacatán.com, y ahí van a ver los 3 cursos que se imparten: la historia del pueblo judío y el antisemitismo, la historia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, y el tercer curso es sobre la historia del Estado de Israel y el conflicto con Palestina. Todos los cursos son online, todos los cursos son de 8 a 9 y media de la noche por Zoom. Y si quieren su primera clase muestra, lo que tienen que hacer es mandar un mensaje en nadiacatán.com. Van a encontrar un botoncito que dice enviar mensaje. Si ustedes le dan clic ahí, ya estamos en contacto por WhatsApp, Fer. Pues ahí está el tema. Ahora, ahí les va. 7 de octubre viene este ataque de Hamás a Israel vía aérea en un festival de jóvenes. Hasta ahí vamos. Perfecto. 5 de diciembre. Se reúnen en un campus universitario legisladores que cuestionan a presidentes de universidades, a rectores de una élite importante en una audiencia en el Congreso sobre el antisemitismo. Están hablando y se están peleando por ese tema. ¿Y ustedes qué creen, señores rectores? ¿Y ustedes Congreso? ¿Y ustedes, todos los presentes? ¿Y el antisemitismo? Porque eso no debe de suceder. Y entonces, una congresista republicana en Estados Unidos, que se llama Elise Stefanik, pregunta, escuchen esto, si llamar al genocidio de los judíos viola las reglas universitarias o no. Llamar al genocidio de los judíos, si viola las reglas universitarias o no. 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 Universitarias y universales, ambas. ¿Ok? Le contesta Liz Magali, presidenta de la Universidad de Pensilvania, la rectora, la mera. Újule, pues depende del contexto. ¡Oh! O sea, a ver,
Se violan las reglas, tanto de adentro de las comunidades como de todo el mundo. Si se llama al genocidio de los judíos, mátenlos. Y la mera de Pensilvania dice, pues depende del contexto. Y se arma un desastre, Nadia, importante. Se vuelve aquello viral, se vuelve un desmadre. ¿Qué te hace pensar esto? Que una mujer que supuestamente tiene cultura, es rectora de una universidad, dice, pues depende. Claro, es trágico, pero Wow. para el pueblo judío, Fer, esto es algo tan esperado. Vamos a dar un pasito para atrás. En la Edad Media, por ejemplo, cuando estaba esta peste bubónica, se empezó a rumorar que los judíos eran los que estaban envenenando los pozos de agua. Y entonces los judíos fueron asesinados en muchos lugares de Europa por ser culpados de esto que era una completa tontería, porque sabemos hoy en día que la peste bubónica la provocó una pulga que se alojaba en las ratas. Luego se acusaban a los judíos de matar niños cristianos para utilizar su sangre y demás. Así se fueron transformando las acusaciones en la Edad Media. Y fíjate que luego tenemos un caso de un coronel en Francia que se le acusó de que simplemente él estaba dando información a un ejército enemigo. Y entonces empezaron a decir en la población que maten a ese judío, que lo encarcelen. Resultó que era inocente, aquel capitán Dreyfus se apellidaba. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que salir su judaísmo a colación? Es decir, Si maten a ese católico. Cuando Porque, tenemos- pues, si es católico. O sea, Sí. ¿cuál es el tema de que sea o no sea? yo te quiero preguntar, Fer, cuando tenemos personajes terribles, secuestradores y demás, en México, por ejemplo, y salen en los noticieros, ¿mencionamos la religión? No. No, porque es irrelevante. ¿Por qué con el pueblo judío siempre se vuelve un tema general? El tema que está pasando ahorita en Israel tiene muchas aristas y hay mucho que estudiar, pero que se convierta en un tema de antisemitismo en donde se incrementa el odio al pueblo judío en general en todo el mundo, eso es algo que generaliza, que es racista, que es antisemita y que no debe suceder. Cada uno en nuestros puestos, en donde estemos, socialmente tenemos una responsabilidad. A mayor poder o impacto en personas, el puesto amerita todavía más responsabilidad. Aguas con eso. O sea, que lo diga la rectora, presidenta de la Universidad de Pensilvania, ¡wow! O sea, nada más está impactando a todos los alumnos de esa universidad. Foco rojo, ¿eh? Claro, el antisemitismo va mutando y eso es simple. Hicieron un estudio en Estados Unidos entre jóvenes. Les preguntaron que qué sabían del Holocausto, qué sabían de la muerte de más de 6 millones de personas, que, insisto, son más. Pero bueno, el 20% de los encuestados, entre 18 y 29 años, aseguraron que el Holocausto es un mito. Y los de 30 a 44 años, el 8% dijo es un mito. Si tú encuestas a los alemanes, adolescentes, te van a contestar, no sabemos de qué nos estás hablando. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de que los jóvenes no sepan sobre el Holocausto? Me parece trágico, Fer, porque el holocausto perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en el que se asesinan a 6 millones de judíos, simplemente es el genocidio más documentado de la historia. Y es muy, muy ignorante negarlo, porque simplemente los nazis lo aceptaron. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los juicios de Nuremberg, en donde algunos pocos nazis son juzgados, y entonces ellos lo aceptan en los juicios, pero además ellos lo documentaron. Hay listas y listas, solamente hay que viajar a Polonia, por ejemplo, a los campos de concentración y de exterminio, para ver físicamente y en original esas listas en donde los nazis escribieron todos los prisioneros, a qué campo llegaban, qué día murieron, tenemos sus pertenencias en Auschwitz, cómo están las maletas, las prótesis de la gente, los crematorios. Hay tanto que ver, hay tanta prueba por todas partes, hay fotografías y videos que los mismos nazis sacaron, que negarlo es un completo absurdo.
Podemos debatir el tema, etcétera, pero negarlo es dejar clara la ignorancia de la persona. ¿Por qué estamos hablando de los 1940 y tantos? Estamos hablando de un exterminio, de un genocidio, estamos hablando de cosas terroríficas. Quien no conoce la historia, pues va a tender a repetirla. ¿Por qué hoy sigue habiendo un brutal antisemitismo en la historia moderna del mundo? En el siglo XXI. ¿Qué es lo que quieren hacer? Hitler quería, desde su locura, insensatez y enfermedad mental, mejorar una raza. ¿Estamos? Hoy, ¿qué es lo que se busca con el antisemitismo? ¿Por qué todavía existen grupos antisemitas en el mundo? Es tan impactante como hay tanta atrocidad en el mundo. Sí. Por ejemplo, tenemos en Siria ya más de 10 años de guerra civil en donde han pasado cosas trágicas y la gente en las redes sociales no se pronuncia, no habla, no dice nada. Sin embargo, cuando algo sucede en Israel, las redes sociales se explotan diciendo ojalá Hitler hubiera terminado su trabajo y cosas de esta índole. Es muy triste y es ahí donde queda claro el antisemitismo de las personas. ¿Sabes? Hay muchos países que son católicos en el mundo, hay muchos países que son musulmanes también, pero ¿sabes cuántos países judíos, Fer, tenemos en el mundo? Solamente uno. Y si tanta crítica recibe el único país judío en el mundo, es porque hay un antisemitismo todavía en este siglo XXI que ya está muy fuera de lugar. No podríamos decir hoy en día que los judíos tienen cuernos, porque eso se decía en la Edad Media y ya nos burlaríamos de eso, pero hay otros comentarios que se dicen de los judíos hoy en día, como que rigen el mundo, como que dirigen los medios de comunicación, como que son sumamente poderosos. Yo me pregunto, si los judíos fueran tan poderosos, ¿hubieran sido exterminados 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX? Yo creo que no son tan poderosos como se percibe. Es más bien mitos que se van creando y que van mutando a lo largo del tiempo, y sí es lamentable, Fernanda. Te preguntan por acá, ¿cómo, con la estadística que daba Fernanda hace un momento, de los jóvenes estadounidenses, que es brutal, ¿eh? Uh-huh. O sea, de 18 a 24, estamos hablando que más del 20%, de 18 a 29, más del 20% dicen que es un mito. Ay, no, bueno. Entonces, ¿qué diremos de Pol Pot y qué diremos de otros genocidios en el mundo que me imagino tampoco los conocen? Es que necesitamos conocer la historia, Nadia, no hay de otra. Jóvenes necesitan conocer la historia. ¿Qué flojera, Fernanda? No, tienen que conocerla, porque en sus manos va a poder repetirla o no. Es así de simple. Te preguntan, con eso que planteó Fernanda, ¿qué dirías, Nadia, de cómo combatir el antisemitismo desde una mirada joven? Información. Y la información está al alcance de todos. Es importante que los jóvenes se informen y que también los adultos eduquen a sus hijos. Estamos en un siglo en el que se debe de inculcar la tolerancia, no solamente hacia los judíos, sino hacia cualquier minoría, preferencia sexual, raza, religión, nacionalidad, etcétera. El antisemitismo no es otra cosa más que una intolerancia, una forma de intolerancia. Fer, te quiero comentar algo. Distinguir los hechos de las opiniones. Por ejemplo, tú y yo ahorita podemos debatir sobre un presidente, sobre López Obrador, si es buen presidente o mal presidente. Y podemos quedarnos en el debate. Pero debatir si AMLO es presidente es un absurdo total, porque lo es. Entonces, podemos debatir sobre la historia, sobre el Holocausto, sobre la Segunda Guerra Mundial, pero negarlo no podemos hacerlo. Eso es, informarnos es la única forma y por eso quiero invitar a tu audiencia, si me lo permites, a que se inscriban. ¿Los chavos se inscriben contigo? O sea, adolescentes, sí. O sea, ¿de qué edades? ¿Cuál es más o menos el perfil de la gente que toma tus cursos? Tengo gente de todas las edades, desde chavos de 18 años que ya están en la universidad. ¡Qué bien! Y que tienen mucha sed de aprender, claro. Hasta gente de la tercera edad
que es una delicia que en su casa, desde la comodidad de sus casas, una vez a la semana, tomen su clase que dura 1 hora y media y que pueden hacer un recorrido por la historia delicioso en donde avanzamos poquito a poco, etcétera. Así que sí, tenemos alumnos de todas las edades. La página es nadiacatán.com. Catán se escribe con C y con doble T. Y ahí en nadiacatán.com pueden ver ustedes los cursos que se imparten. Uno es sobre la historia del pueblo judío y el antisemitismo, el otro es sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, y el otro es sobre el Estado de Israel y el conflicto con Palestina. Todos son de 8 a 9:30 de la noche por Zoom, los pueden tomar desde la comodidad de sus casas. La primera clase es gratuita y lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje ahí en donde dice enviar mensaje en nadiacatán.com. Dice, Fer, es mentira lo que acabas de decir, dice Helga. Ya hoy en las escuelas de Alemania se habla y se enseña sobre el Holocausto. Alemania está decidida que jamás vuelva a suceder algo así. Helga, temo decirte que en el año 2023 hay adolescentes, ya hay estudios, búscalos, ya hay encuestas, en donde adolescentes no creen en el Holocausto, no saben lo que significa. Fue tan terrible, Helga, que muchos de sus abuelos, papás, tíos, no hablaban del asunto, y menos en las escuelas. Busca esa información. No tendría yo por qué estar mintiendo. El tema de fondo es que si no aprenden sobre la verdad, eso que no se discute, como dice Nadia, no vamos a poder llegar a ningún lado. En México tendríamos que estar aprendiendo del Holocausto. En México tendríamos que estar aprendiendo de un genocida como Pol Pot. En México tendríamos que estar aprendiendo de que esto sucede. En México tendríamos que aprender que nosotros, mexicanos, también matamos a chinos. En México, en Torreón. Todo esto se tiene que aprender. Tendría que estar esa historia en los libros. No tenerlo que leer por tu cuenta o aprenderlo por tu cuenta, sino que sea parte de la educación básica que tú tienes para entender que los odios, todo aquello que tiene que ver con el fanatismo, todo aquello que tiene que ver con la destrucción del ser humano, no debería de tener cabida. Claro, porque en algún momento nos va a tocar a nosotros ser las víctimas. A lo mejor en el genocidio nazi, personas católicas se salvaron o personas blancas se salvaron. Pero eso va a depender del líder loco genocida que esté en ese momento en la cabeza. Y es que por eso la historia nos enseña tanto, porque nos va a generar un sistema de alerta. Claro. En donde podemos detectar en etapas tempranas una situación que puede ser agresiva para nosotros o peligrosa, sea en el país que nos encontremos, Fer. Yo creo, Helga, Nadia y todos quienes estamos en torno a ¿Qué tal, Fernanda?, que tenemos que conocer más la historia de la humanidad. No solo lo que viene en los libros de texto, no solo lo que se dice o no en Alemania o en México, sino en el mundo entero. No podemos... una reflexión. Este año va a haber elecciones en más de 70 países. Y parece tendencia que en esos 70 países pueda ganar el comunismo. Tendríamos que saber la historia del comunismo en el mundo para poder entender que eso no podría ser una opción que llegue a un buen fin. Que está comprobado que no todos podemos tener lo mismo. Que lo que sí tenemos es que tener instituciones fortalecidas que nos den a todos salud, educación, seguridad. Pero que la república bananera de todos los mismos zapatos y todos el mismo departamento no funciona. No funciona. Si no conocemos la historia, claro, pues tendemos a repetirla.